Buenos días, amada iglesia, sean todos bienvenidos a este culto de adoración. Damos gracias al Señor por todo lo que Él permite, por la forma en que provee y cómo nos cuida para estar en esta mañana juntos como un cuerpo en Cristo Jesús, alabando su santo nombre, dando gracias por todas las cosas que Él permite en nuestra vida y siendo fortalecidos y edificados por medio de su palabra. Mandarles, queridos hermanos, un gran abrazo a todos en casa con sus familiares que se encuentren acompañados viendo este culto y rogando que el Señor pueda bendecirnos a todos en esta mañana. Quiero que me acompañen buscando en sus Biblias en el libro de Job, capítulo 42, del verso 1 al verso 6. Job 42, del verso 1 al verso 6. Leamos juntos. Entonces Job le respondió a Dios: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste: ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Queridos hermanos, quiero que me acompañen con unas palabras de oración. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar juntos como iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque eres soberano y nada puede frustrar tus planes, Señor. Nada puede detener las cosas que tú has determinado que sucedan. Te damos las gracias, Señor, por tu soberanía, por tu cuidado, Señor, para nosotros. Y te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos podido cuestionar, Señor, tus planes, hemos podido tener pensamientos o emitir palabras, Señor, cuando no comprendemos tu actuar, cuando no sabemos qué va a suceder, Señor, y en nuestra mente finita surgen tantas dudas, Señor, y cuestionamos tu amor, Señor, tu plan, las cosas que tienes preparadas para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, y seas tú en medio de estos tiempos de adversidad, aumentando nuestra fe, Señor, que podamos aferrarnos a tus promesas, a tu palabra, Señor, que podamos en este tiempo ser fortalecidos y poder conocerte más, Señor, de una forma personal, que podamos fortalecer nuestra comunión, Señor, y podamos dar testimonio, Señor, de las grandes cosas que tú puedes hacer en nuestras vidas. Te rogamos, Padre, en esta mañana, que seas tú en medio de las alabanzas, que podamos exaltarte y darte gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que haces, Señor, y todo lo que harás, Padre, porque siempre nos has sostenido. Y que tengamos un corazón dispuesto, Señor, para poder atesorar tu palabra y poder hacer los cambios, Señor, que requerimos para poder agradarte en todo tiempo. Gracias, Padre, por este momento tan hermoso que nos permites tener. Edifica a tu iglesia. En los méritos de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a tener un tiempo para derramar nuestro corazón delante del Señor. Cantemos al Señor. Inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta.
para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su
dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amados hermanos, damos muchas gracias al Señor por permitirnos continuar nuestra dinámica de iglesia, aún en estos momentos de prueba. Debemos permanecer unidos como familia en Cristo, animándonos unos a otros, compartiendo nuestras alegrías y tristezas y practicando el amor fraternal, perseverando en la oración, en la lectura de su palabra y en alabanzas por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Oramos para que en este tiempo podamos seguir en el camino que Cristo ha determinado para nosotros, conociendo a nuestro buen Dios, produciendo el fruto del Espíritu Santo y proclamando la palabra de Dios. Seamos sal y luz en medio de este mundo. Damos gracias al Señor por su fidelidad para nuestras vidas. Reconocemos que todo le pertenece a Él y que en sus manos está la fuerza y el poder. Él engrandece y fortalece. Por tanto, podemos seguir ofrendando con corazones dispuestos, contribuyendo en la obra que Él tiene preparada para la iglesia de Breña. A continuación, podrás ver las cuentas de tesorería para los diezmos y ofrendas. También podrás visualizar las cuentas de misiones y ayuda social, destinada a la compra de víveres que da soporte a diversas familias durante estas circunstancias adversas. Confiamos en que Dios tiene el control de todo y que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga. Queridos hermanos, buenos días. Acompáñenme por favor a un tiempo de oración. Gracias, Señor, te damos por tus provisiones, por tu ayuda, por tu protección, por tus bendiciones. Señor, queremos orar para que tú prosperes, Señor, los ingresos de tu iglesia, que se pueda llegar a cubrir con todo, Señor, lo que necesita, que se pueda también, Señor, administrar de acuerdo a tu voluntad, da sabiduría, entendimiento a las personas encargadas, Señor, a las personas responsables de esta labor,
Gracias, Padre. Encomendamos en tus manos los próximos meses. Encomendamos en tus manos, Señor, el trabajo de cada uno de tus hijos. De los que no tienen, también provéeles, Señor, de lo necesario. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Amada Iglesia, queremos recordarles que pueden tomarse una foto con sus familiares con quien se encuentra viendo este culto y compartirla de forma pública en su muro de Facebook con los siguientes hashtags. Hashtag Somos Iglesia, hashtag Somos Alianza, hashtag Somos Breña, hashtag Somos Familia. Es una alegría poder verlos y esto lo hacemos con el propósito de incentivar la unidad entre nosotros. Antes de pasar a la meditación, queridos hermanos, quiero que me acompañen buscando en el Salmo 40, versículo 5. Salmo 40, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Queridos hermanos, con esto en mente, pensando en las grandes cosas que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, pasemos este tiempo a alabar al Señor. Cantemos a nuestro buen Dios. Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí.
ante el trono celestial. Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este servicio de adoración, un tiempo en el cual como iglesia nos reunimos y a pesar de las circunstancias, tenemos la bendición de poder contar con ciertos recursos tecnológicos que nos permiten seguir viviendo la dinámica de ser iglesia. Si yo te preguntara en esta mañana cuántas personas crees tú han sufrido a causa del COVID-19 en todo el mundo, de seguro que tendrías una cifra aproximada a la realidad. Los datos dicen lo siguiente: 148 millones de personas en todo el mundo han sufrido la enfermedad del COVID-19. Poco más de 3 millones han muerto en todo el mundo. Las cifras o las estadísticas en nuestro país no dejan de ser también tristes y lamentables. 1.760.000 peruanos han sido contagiados del COVID-19 y poco más de 60.000 han fallecido. Son cifras que nos escandalizan, son cifras que también nos entristecen, pero hoy lo que yo quiero hacer es presentarte otras estadísticas que quizás para la mayoría de nosotros son invisibles, pasan desapercibidas y muchas de estas cifras también las ignoramos. El Ministerio BAI publicó recientemente, el 25 de febrero de este año, un video en el cual informa lo siguiente. Open Doors o Puertas Abiertas, que es una organización internacional que trabaja en más de 60 países donde existe algún tipo de amenaza a la vida de los cristianos y o a su libertad de creer y rendir culto a Jesucristo, nos informa lo siguiente, y presta atención a estas estadísticas. Durante los últimos 60 años, existen lugares en el mundo donde están tratando de eliminar el cristianismo o de hacer de su vivencia y práctica algo muy difícil. En la actualidad existen 340 millones de cristianos, ojo con la cifra, 340 millones de cristianos en todo el mundo que viven siendo perseguidos y hostigados a causa de su fe. Quizás la cifra nos parece mucho más escandalosa, pero para tener una idea de la dimensión de los datos que estamos dando, estamos diciendo que el 5% de toda la población del mundo está siendo perseguida a causa de su fe. Y hablamos específicamente del cristianismo. Poco más de toda la población de los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínate este país en su totalidad de habitantes, todos ellos, que son más o menos unos 320 a 321 millones, un poco más, todos cristianos, todos siendo perseguidos y hostigados a causa de su fe. Para darte una idea mucho más real y entender la dimensión de lo que estamos diciendo, son 10 a 11 veces más de la población peruana de cristianos quienes a nivel de todo el mundo están viviendo un tiempo de persecución y hostigamiento a causa de su fe. Solamente en el último año han sido asesinados, no muertos, asesinados 4.673 creyentes a causa de su fe. En el año 2019, el promedio de cristianos asesinados por día era más o menos de 8 por día. 8 cristianos cada día eran asesinados a causa de su fe y a causa del evangelio. El día de hoy, la cifra ha aumentado. Son 13 cristianos los que son asesinados diariamente por motivos relacionados con el evangelio. Es más, la pandemia mundial, este tema de la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo, en lugar de aminorar esta circunstancia de persecución y de hostigamiento, ha aumentado la discriminación
al que muchos creyentes están siendo sometidos. Por ejemplo, en países como Yemen, India, Bangladesh, Sudán, Pakistán, el COVID-19 ha servido para aumentar la represión en contra de hermanos en la fe, como negándosele la ayuda a alimentos y a medicinas. Y fíjate que a pesar de todo, la iglesia no se ha detenido ni ha desaparecido. Todo lo contrario, en lugares como estos, los que acabamos de mencionar, donde la iglesia sufrió o sufre persecución y hostigamiento, la iglesia del Señor sigue creciendo y el evangelio sigue siendo expandido de manera exponencial. Surge una pregunta: ¿tendría esta circunstancia de persecución y hostigamiento que sorprendernos? No. A lo largo de la historia de la iglesia, el sufrimiento ha sido una de las características que siempre la iglesia, ha cumplido a través de su testimonio y de su labor evangelizadora. En esta mañana, el día de hoy, quisiera que podamos meditar en la imagen de esta iglesia sufriente. Una iglesia que sufre no por las adversidades que la vida nos presenta, ni siquiera por las malas decisiones que ésta puede tomar, sino que sufre por causa de vivir y de extender el evangelio. Pero también esta mañana yo te invito a que podamos meditar en la imagen de una iglesia no solamente sufriente, sino una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa que nada ni nadie la detiene. Una iglesia que a pesar de la persecución, a pesar del hostigamiento, se mantiene firme en su compromiso de vivir y proclamar el evangelio de Cristo. Para eso yo te voy a invitar que abramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos y recordemos dos aspectos vitales de este libro que son importantes para nosotros el día de hoy. Primero, ¿cuál es el tema central del libro de los Hechos? El tema central del libro de los Hechos es el crecimiento del reino de Dios por medio del testimonio y la predicación de los primeros discípulos en el poder del Espíritu Santo. Repito, el tema central de todo el libro de los Hechos es el siguiente: el crecimiento del reino de Dios por medio del testimonio y la predicación de los primeros discípulos en el poder del Espíritu Santo. Debemos considerar que Lucas en el libro de los Hechos narra aproximadamente 30 de los primeros años de la historia de la iglesia, una historia que al día de hoy se sigue escribiendo en las páginas, ya no de papel, sino en las páginas del cielo. Todos estos años de historia que Lucas narra, desde el capítulo 1 al capítulo 28 del libro, podemos resumirlo en un solo verso. Hechos capítulo 1, versículo 8. Te invito a abrir tu Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia en Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, y son palabras de Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas son palabras de Jesús. Palabras de Jesús que terminan por describirnos lo que sería finalmente la expansión geográfica de la iglesia, y esto ocurriría por medio del testimonio y la predicación de los discípulos, tal como se narra en el libro de los Hechos. Pero también las palabras de Jesús son un pequeño recordatorio de que lo que Dios hizo en Jerusalén terminaría haciendo en todo lugar donde el evangelio llegase. Recuerda esto: donde el evangelio llegase, este no pasaría inadvertido. Con estas dos afirmaciones entramos a una nueva etapa en la historia de la iglesia. Una nueva etapa que va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y es cuando el evangelio sale de Jerusalén y comienza a expandirse de una manera muy particular, sorprendente y milagrosa a otras ciudades. Llega a la región de Judea, llega a Samaria y a otras ciudades como Fenicia, Chipre y Antioquía. Hoy, de manera muy particular, vamos a ver algunos antecedentes que terminan por ser el detonante de esta gran expansión que al día de hoy sigue continuando. ¿Cómo es que inicia esta expansión? ¿Bajo qué circunstancias la iglesia comienza a expandirse? Vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos. Hechos, el capítulo 8, esta segunda etapa se inicia en el capítulo 8 del libro de los Hechos, a partir del versículo 1 al versículo 4. Y vamos a leerlo todos juntos en nuestra Biblia. Yo estoy usando la versión Reina Valera del 60. Dice así la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El título del mensaje de esta mañana es Sufrimiento y Gloria. Dos marcas de una iglesia que vive y extiende el evangelio. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos acercarnos a ti en el nombre de Jesucristo y pedirte que puedas asistirnos en este momento. Al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo esté con nosotros, guiándonos a toda verdad, enseñándonos todo aquello que tú demandas de nosotros, como tu iglesia, como tu cuerpo. Bendícenos, Señor, con la autoridad que tu palabra tiene para transformar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sufrimiento y gloria. Dos marcas de una iglesia que vive y extiende el evangelio. Fíjate que en los primeros 3 versos del capítulo 8 que hemos leído, Hechos capítulo 8, versos 1 al 3, Lucas nos presenta una primera imagen de la iglesia. Nos presenta la imagen de una iglesia sufriente. Una iglesia que tiene que experimentar y soportar situaciones de dolor, sea físico, moral y espiritual. Y fíjate que la historia hasta el capítulo 8 ha estado, si bien llena de muchos momentos de victoria y de triunfo para la iglesia, también la historia de la iglesia ha estado llena o ha estado caracterizada por momentos en los cuales la iglesia vivió situaciones de dolor. De distintas maneras, amenazas, cárceles, azotes, etc. Pero ahora le ha tocado, o le toca, minutos previos al capítulo 8, le ha tocado vivir a la iglesia quizás una situación que ha provocado la mayor causa de dolor, la muerte. Sí, la iglesia no solamente ha sido amenazada, no solamente ha sido hostigada, no solamente ha sido encarcelada, no solamente ha sido azotada. La iglesia del Señor, de la cual Lucas nos está narrando, ha empezado a sufrir la pérdida violenta de alguno de sus más entrañables y amados miembros, la muerte de Esteban. Debemos decir que la muerte de Esteban, más que una muerte, fue un asesinato, debió ser un golpe duro para la iglesia. ¿Por qué? Porque el testimonio de Esteban y el ministerio de Esteban, un ministerio de predicación, aunque fue corto, fue un testimonio y un ministerio de mucha y gran trascendencia. Debemos recordar lo siguiente que la Biblia dice acerca de Esteban, que era un hombre lleno de gracia y poder, que hacía prodigios y milagros, señales milagrosas, que habían personas que no podían resistir su sabiduría y al espíritu con el cual él hablaba. Para esto, muchos de aquellos que criticaban y querían el mal para Esteban, terminaron comprando testigos para acusarlo falsamente. Eso lo puedes encontrar en el capítulo 6, en el versículo 11 del libro de los Hechos. Además, este grupo de personas que compraron testigos, sobornaron testigos, incitaron a un grupo de personas a adoptar una actitud rebelde en contra de Esteban, llevándolo de manera violenta y sorpresiva al Sanedrín, donde finalmente Esteban terminó siendo acusado falsamente. Después de ello, Lucas nos relata en el capítulo 7 la defensa de Esteban, que no fue más que simplemente un testimonio fiel del Evangelio. Dicho testimonio, dicha predicación, terminó por despertar la furia de quienes estaban oyendo a Esteban en el Sanedrín. Todos conocemos la historia. Finalmente, Esteban murió apedreado de manera pública. Y vale la pena repetir lo siguiente: la muerte de Esteban no fue una simple muerte. La Biblia textual, tal como lo describe en el relato, la muerte de Esteban fue un delito, fue un asesinato. Esteban murió porque eligió mantener su lealtad a Jesús y al Evangelio. Permíteme hasta aquí solamente reflexionar en estos datos importantes que Lucas nos presenta. El testimonio del crimen en contra de Esteban finalmente debe llevarnos a considerar la posibilidad de que si queremos mantener nuestra lealtad a Cristo y al Evangelio, debemos estar listos para hacer frente a acusaciones falsas, a actitudes y acciones violentas en contra nuestra, incluso cuando éstas pueden significar la muerte. La muerte de Esteban tiene que haber sido un duro golpe para la iglesia, y así lo deja ver Lucas. Fíjate el capítulo 8, el versículo 2. Lucas dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. ¿Quiénes son estos hombres piadosos? Existen
por lo menos dos probabilidades. La primera, que este grupo de hombres piadosos que lloraban la muerte de Esteban eran cristianos de origen judío. La otra probabilidad es que eran judíos, pero que no eran cristianos. Más allá de cuál hubiese sido la identidad exacta de este grupo de hombres piadosos que lloraban a Esteban, creo que lo que Lucas nos está describiendo es que el impacto que tuvo la muerte de Esteban fue algo que golpeó a la iglesia como a la comunidad. Y su muerte, su asesinato, no fue tan grande, o la forma como murió Esteban, no fue tan grande como sí fue grande el impacto de la pérdida de Esteban. Si la gente lloró por Esteban, no solamente fue por la forma en cómo Esteban murió, sino porque era consciente de que estaba perdiendo a uno de los hombres que con mayor convicción y fidelidad había dado testimonio de Cristo. Déjame decirte lo siguiente: la vida de un cristiano nunca debe pasar desapercibida. Su pérdida debe ser un dolor por unos como por otros. La iglesia que es leal a Cristo debe estar dispuesta y preparada a ver sufrir de manera injusta a sus mejores líderes, a sus mejores cuadros. La muerte de Esteban fue el detonante de un mayor sufrimiento para la iglesia. La muerte de Esteban no fue el final de la iglesia, no fue el final del sufrimiento, no fue el clímax del sufrimiento que la iglesia experimentó. La muerte de Esteban fue el detonante de un sufrimiento mayor para la iglesia. Y a partir del versículo 1 al versículo 3, Lucas se encarga de describirnos cuál fue el tipo de sufrimiento que la iglesia en Jerusalén tuvo que experimentar a causa de su fe. Fíjate, sufre acoso y opresión. El versículo 1 en su primera parte dice que aquel día, la muerte de Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia. La iglesia del Señor que estaba naciendo en estos momentos sufrió acoso y opresión. Y es que en aquellos tiempos existía la práctica sistemática de oprimir a alguien o a algunos por causa de su fe o por causa de religión o por causa de su nacionalidad. Así que no era algo extraño que la iglesia experimentase acoso y opresión. Es más, si retrocedemos unos cuantos años, el mismo Señor Jesucristo les había advertido a sus discípulos que estas cosas sucederían con ellos. Puedes tú revisar los pasajes de Mateo capítulo 23, versículo 34 al 37, o Marcos el capítulo 13, versículo 13, del 9 al 13, donde el mismo Jesús les advierte que ser discípulos de Él sería sinónimo de tener que experimentar situaciones de peligro y de inseguridad y riesgo aún de muerte. Pero es más, al inicio de su ministerio, Jesús les había dicho que ellos deberían sentirse bienaventurados cuando experimenten esta clase de acoso y opresión por causa de su nombre. Tú puedes revisar Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, cuando el Señor Jesús les dice que bienaventurados serían sus discípulos cuando os insulten, os vituperen por causa de su nombre. Pero no es el único tipo de sufrimiento que los discípulos, que la iglesia va a experimentar. No solamente sufren el acoso y la opresión, sino que además sufren la separación de sus propios hermanos. La segunda parte del versículo 1 dice Lucas: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjate que Lucas usa una palabra muy particular, usa la palabra esparcir. Lo lógico sería que use la palabra expulsar, que a causa de su fe, a causa de la persecución, de la opresión, del hostigamiento, los cristianos fueron expulsados de Jerusalén. Pero Lucas, de manera intencional, él usa la palabra esparcir. Porque lo que Lucas está queriendo que sus lectores puedan entender, que no fue una expulsión literal lo que ocurrió en Jerusalén, sino que en Jerusalén, a causa de la muerte de Esteban, a manos de un grupo de opositores, se desató una gran persecución en contra de la iglesia y los cristianos fueron esparcidos como semillas. Lo que humanamente podría haber sido considerado como el final de la iglesia fue todo lo contrario. Un nuevo proceso de siembra y de cosecha estaba a punto de empezar. Un detalle que no podemos pasar por alto es lo que Lucas nos agrega en la parte final de esta porción que hemos leído.
todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. ¿Qué información puede estar Lucas brindándonos que sea importante? Nuevamente, vamos al terreno de las posibilidades. Primera posibilidad es que la persecución, el hostigamiento, fue a todos los cristianos, pero los apóstoles consideraron que a pesar de ella, ellos deberían permanecer en su puesto. La segunda probabilidad, que también hay mucha base para poder afirmar esto, es que no todos los cristianos fueron perseguidos ni esparcidos, sino que la persecución y este esparcimiento de los cristianos solamente fue enfocado en los cristianos griegos, aquellos cristianos que eran pertenecientes al grupo de Esteban. Más allá de las posibilidades de a qué grupo se refiere específicamente Lucas, sacamos una lección. Es que no todos vamos a vivir las mismas experiencias de sufrimiento, pero todos debemos estar listos y dispuestos a vivirlas sin descuidar nuestras responsabilidades. Fíjate que hasta aquí hemos hablado tres aspectos de lo que implica el sufrimiento de la iglesia. Sufre por la muerte de los suyos, sufre el acoso y la opresión, sufre la separación de sus hermanos en la fe, pero en el versículo 3 vemos que Lucas también nos describe que la iglesia sufrió su posible exterminación. Dice el versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La intención de Saulo, que más adelante terminará siendo el apóstol Pablo, pero en este momento es Saulo el perseguidor de los cristianos, su intención era arruinar, herir, para destruir por completo a la iglesia hasta aniquilarla, hasta exterminarla. Fíjate que el único propósito para Saulo en su vida era uno solo: destruir a la iglesia. Y pensar que luego este Saulo daría la vida por Cristo, por la iglesia y por el evangelio. ¿Y cómo es que cómo es que Saulo quería llevar a cabo este objetivo de desaparecer, de destruir a la iglesia? Dice Lucas que Saulo entraba de casa en casa, arrastraba a las personas, no le importaban si eran hombres o mujeres. Su único fin era confinarlos en la cárcel confinarlos en las cárceles, obligarlos a permanecer encerrados, privados de su libertad, como un castigo por haber cometido un delito, un crimen. ¿Cuál era ese delito? ¿Cuál era ese crimen? Creer en Cristo y predicar el evangelio. La descripción que hace Lucas de la iglesia no es nada alentadora. Vemos una iglesia perseguida, una iglesia esparcida, una iglesia asolada, una iglesia que ve perder a los suyos, una iglesia que sufre acoso, que sufre persecución, una iglesia que sufre la intención de otros de ser exterminada y desaparecida, una iglesia que se ve separada de sus hermanos en la fe. Esta es una iglesia sufriente, una iglesia humanamente casi destruida. Sin embargo, esta descripción que hace Lucas acerca de la iglesia no tendría tampoco por qué sorprendernos. Esta ha sido y es la historia y el testimonio de la iglesia a lo largo de los años, siempre que ha elegido ser leal y obediente al obediente al llamado de testificar y predicar de Cristo. No es un sufrimiento producto de descuidos ni producto de la desobediencia. Es un sufrimiento producto de la obediencia y lealtad a Dios y a la misión que Dios les ha encomendado: predicar el evangelio. Todo esto que hemos descrito hasta este momento nos plantea una pregunta. ¿La iglesia está llamada a sufrir? Pensemos en esta pregunta y en una posible respuesta. ¿La iglesia está llamada a sufrir? Por supuesto que no. La iglesia no está llamada a sufrir. La iglesia está llamada a llevar el evangelio. La iglesia está llamada a extender el reino de Dios en este mundo, aunque al hacerlo tenga que experimentar sufrimiento. Siempre ha sido así. La iglesia que quiere extender el reino de Dios, o el creyente que quiere extender el reino de Dios, que quiere ser fiel y obediente al llamado de llevar el evangelio, es un creyente o es una iglesia que ha de esperar y ha de estar dispuesta al sufrimiento. Ojo, y es bueno aclararlo, no es un sentimiento buscado, sino un sufrimiento, no es un sufrimiento buscado, sino un sufrimiento esperado. En términos generales, podemos decir lo siguiente:
Obedecer no es fácil. A nadie nos es fácil obedecer. Obedecer a Dios lo es más. Todos aquellos que somos creyentes y que queremos obedecer a Dios sabemos que obedecerle no es fácil. Y por eso muchos evitan a Dios. Porque no creen no porque no crean en Él, sino porque lo evitan, porque resulta más cómodo evitarlo que seguirlo. Es interesante todo lo que hasta aquí estamos compartiendo. Pero cuando vemos en la historia de la iglesia esta realidad del sufrimiento, tenemos que incluir también el testimonio del apóstol Pablo. Pablo, en 2 pasajes de las Escrituras, de manera muy particular, nos habla acerca de su sufrimiento por causa del Evangelio. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 14. Ya ahora es el apóstol Pablo. En las próximas semanas vamos a hablar acerca de la conversión de Saulo, pero el apóstol Pablo, ya convertido al Señor, escribe acerca del sufrimiento por causa del Evangelio. Fíjate, Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de mis hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pablo afirma 3 cosas importantes en estos versos. Primero, él dice las cosas que me han sucedido. Pablo no escribe esta carta desde la comodidad de una casa, de un sillón, o de la comodidad y la seguridad de estar disfrutando de un periodo de descanso en la playa. Pablo escribe esta carta estando preso en la ciudad de Cesarea, y esta prisión le duró un promedio de 2 años. Y esta prisión fue producto de su lealtad al llamado de predicar el Evangelio. Tú puedes leer esto en Hechos capítulo 24. Lo segundo que Pablo dice es que ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo dice que las cosas que le han sucedido, la cárcel, el sufrimiento de la cárcel, el sufrir acoso, hostigamiento, separación de sus hermanos, han redundado más bien, dice, para el progreso del Evangelio. Su sufrimiento, en lugar de restar, ha servido para que el Evangelio progrese, crezca y se expanda. Y lo tercero que el apóstol Pablo dice es lo siguiente: y la mayoría de mis hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjate lo que el apóstol Pablo está diciendo, que su sufrimiento, en lugar de causar temor o cobardía a la iglesia, al resto de creyentes, terminó por provocar mayor coraje y valentía en la mayoría de ellos, llevándolos a hablar de manera fiel y valiente del Evangelio. En la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, en los versículos 24 y 25, nuevamente el apóstol Pablo nos habla de esta relación entre el sufrimiento y la responsabilidad de la evangelización. Dice el versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Permíteme mencionar unas 3 cosas para aclarar algunos temas que Pablo nos explica en estos versos. Primero, Cristo sufrió por causa de nuestra salvación y el sufrimiento de Cristo fue completo. Quiere decir esto que Cristo pagó la deuda completamente a través de su sufrimiento y de su muerte en la cruz. Pagó la deuda de nosotros con Dios, que teníamos con Dios producto de nuestros pecados. No hay nada que nosotros podamos hacer más para hallar salvación. Cristo pagó todo el precio. Lo segundo que me gustaría aclarar en las palabras del apóstol Pablo habla de una iglesia unida, una iglesia que está unida a Cristo y que en esta unidad ha de participar de algunos sufrimientos. Pero de estos sufrimientos a los cuales Pablo se refiere, no son sufrimientos para salvación. Son sufrimientos que la iglesia que está unida a Cristo tendrá que participar para la propagación del Evangelio. Esto quiere decir, hermanos, que hay una cuota de sufrimiento. Es como lo expresa un comentarista de las Escrituras. Dice, hay una cuota de sufrimiento que el creyente o la iglesia tendrá que pagar
siempre que quiera propagar el Evangelio. Porque participar de la misión evangelizadora no ha sido, no es ni nunca será fácil. Siempre habrá una cuota de sufrimiento que pagar. Ahora, partiendo de estas aclaraciones respecto a las palabras de Pablo en los versos de la epístola a los Colosenses, déjame decirte dos verdades. Dios se sirve de la persecución y del sufrimiento de su iglesia para hacer avanzar el Evangelio. Es claro, no es que nosotros queremos sufrir, es que nosotros queremos obedecer a Dios. Y obedecer implica predicar el Evangelio, testificar de Jesús. Y hacerlo va a representar la posibilidad que nosotros suframos. Dios se va a valer de ese sufrimiento para que su palabra, para que el Evangelio pueda avanzar y pueda extenderse en este mundo. Segunda cosa importante, el sufrimiento es un ingrediente esencial para toda la iglesia y para todo creyente que desea tener no solamente un rol importante en la labor evangelizadora, sino que desea tener un ministerio efectivo aquí en la tierra. Pero, ¿dónde está esa gloria de la cual hablamos al inicio? ¿Dónde hay gloria cuando la iglesia sufre? El versículo 4 cambia todo el panorama de lo que hasta aquí Lucas ha venido describiendo acerca de esta iglesia sufriente. Lee conmigo el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La evangelización es el mejor ejemplo de poder y gloria, pues en la medida que la iglesia es perseguida, asolada y esparcida, la potencia y la efectividad del servicio de la iglesia y su compromiso con la evangelización se hace cada vez más fuerte. Su credibilidad para el ministerio y para la evangelización se incrementa y se intensifica de manera asombrosa y sobrenatural. Fíjate lo que el mismo Lucas va a decirnos acerca de este grupo de creyentes que sufrieron hostigamiento, que sufrieron la muerte de los suyos, que sufrieron la separación de los suyos y que corrieron el riesgo de ser aniquilados. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 19. Hechos, el capítulo 11, versículo 19. Sigue narrando Lucas. Ahora bien, dice Lucas, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, Hechos 8, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero, dice Lucas, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, presta atención a lo que te voy a decir. Hay gloria cuando la iglesia sufre a causa de la predicación y a causa del testimonio de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Repito, hermanos míos, hay gloria cuando la iglesia del Señor sufre a causa de la predicación y del testimonio de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuál es esa gloria? La gloria de la salvación. Presta atención a lo que voy a decir. No hay mayor gloria de Dios que aquella que se muestra a la hora de salvar a los perdidos y lo hace por medio del testimonio de su iglesia, aun cuando ésta sufra por causa de ello. ¿Cuál es entonces la iglesia gloriosa? Si ven a una iglesia sufriente, una iglesia que asume y paga el costo de predicar el evangelio, de extender el reino de Dios, también Lucas nos habla de una iglesia gloriosa. ¿Cuál es esa iglesia gloriosa? Es aquella que ve la mano del Señor en medio de ella, salvando personas por medio de su testimonio, por medio de su predicación, aun cuando ésta esté sufriendo. Cuando vamos al evangelio y cuando miramos a Cristo, es inevitable ver a Cristo en su sufrimiento y en su gloria. Cristo sufrió y su sufrimiento hizo evidente la gloria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte.
dándonos su sufrimiento la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y de creer en Él como Señor y Salvador, siendo salvos por Dios y además de eso, declarados y reconocidos como hijos de Dios. La gloria de Dios es nuestra salvación y nuestra salvación es producto del sufrimiento de uno que dio su vida como sacrificio por nuestros pecados y ese uno es Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, estamos llamados a llevar y a mostrar la gloria de Dios a las personas y a las naciones. Y la evangelización es la mejor manera de hacerlo, aun cuando al hacerlo nos toque tener que sufrir. No deberíamos sorprendernos si por llevar el evangelio suframos. Jesús lo dijo. ¿Recuerdas tú las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 24 en adelante? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Déjame terminar el mensaje de esta mañana mostrando o dándote a conocer 3 ejemplos en la historia de la iglesia, después del capítulo 28 de Hechos, que demuestran que el sufrimiento y la gloria siguen siendo las marcas de una iglesia que evangeliza y testifica. Tertuliano, escritor y apologista cristiano en el norte de África, estando frente a los gobernantes romanos, dijo lo siguiente: mátennos, tortúrennos, condénennos, tritúrennos, si quieren, hasta convertirnos en polvo. Cuanto más nos masacran, más crecemos. La semilla del reino es la sangre de los mártires. El segundo ejemplo que tengo para ti es la vida de Adoniram Jackson, que fue el primer misionero bautista en Birmania. Él vivió entre los años 1788 y 1850. Después de 27 años de arduo trabajo y de duros momentos de sufrimiento, como peligros en alta mar a manos de piratas, de ejércitos de otros países en tiempos de guerra, momentos encarcelado, torturas, enfermedades, supo lo que era la muerte o tener cerca la muerte y ver perder a familiares muy cercanos. Perdió a su primera y su segunda esposa, perdió a varios de sus hijos por causa de enfermedades y de situaciones adversas. Él pudo escuchar, después de 27 años de ministerio, él pudo escuchar, leer la Biblia en el idioma birmano, la cual él tradujo. Su única motivación para estar dispuesto a aceptar este tipo de sufrimiento fue que los birmanos pudiesen leer sobre Dios, Jesucristo y la salvación en su propio idioma. Adoniram Jackson, al final de sus días, después de todo lo vivido y estando muy enfermo, muchos asumirían que tendría muchas razones para quejarse. Su esposa, ante la posibilidad de su muerte, le preguntó si estaba listo para morir. La respuesta de Adoniram Jackson fue la siguiente: no estoy cansado de mi trabajo ni de la vida, pero cuando Cristo me llame, iré con la alegría que siente un muchacho al abandonar la escuela. Hermanos míos, hay gozo en un cristiano cuando sufre por la causa de Cristo y del Evangelio. Hay gozo en un cristiano cuando, a pesar de su sufrimiento, él está convencido que tiene que predicar y compartir el Evangelio. El tercer ejemplo que tengo para ti es un ejemplo mucho más actual. La iglesia en China y en el país de Sri Lanka, 2 naciones en las que la persecución a la iglesia, a los cristianos en la actualidad, es una de las más duras. En China, desde hace 50 años se persigue a los cristianos. En Sri Lanka, desde hace 20 años. Sin embargo, en ambos lugares, la iglesia cristiana, a pesar del sufrimiento de compartir el Evangelio, de vivir el Evangelio, viene experimentando un gran crecimiento nunca antes visto. Permíteme llegar a unas cuantas conclusiones, por lo menos 3 conclusiones. La primera, hay 2 preguntas que debemos hacernos esta mañana. Una correcta y otra incorrecta. ¿Cuál es la pregunta incorrecta? ¿Por qué se nos persigue? ¿Por qué es incorrecta? Porque la respuesta es obvia. Se nos persigue porque cumplimos con la labor de llevar el Evangelio a todos los confines de la tierra. Jesús lo dijo. Cumplir con esta comisión, con esta gran comisión, no sería algo fácil.
Cuando la iglesia predica, cuando la iglesia testifica, cuando el creyente vive, practica y comparte su fe en Cristo, obviamente va a experimentar algún tipo de persecución, hostigamiento, acoso, presión. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿por qué no se nos persigue? ¿Por qué no se nos persigue? ¿Por qué la iglesia está cómodamente llevando adelante su ministerio? ¿Por qué no hay dificultades? ¿Por qué todo resulta fácil? Quizás porque no hemos tomado en serio lo que es la obediencia a la gran comisión. Ser testigos de Cristo y anunciar el Evangelio. Si realmente lo tomásemos en serio, estaríamos experimentando las mismas circunstancias adversas que experimentó la primera iglesia y otros cristianos en toda su historia. La segunda conclusión a la cual llego en esta mañana es que la evangelización va a significar que la iglesia sufra, pero el sufrimiento de la iglesia va a terminar por vigorizar a la misma iglesia en su obediencia para la evangelización. En la medida que nosotros suframos por evangelizar, nos haremos más fuertes para seguir evangelizando. Para terminar, déjame decirte que cuando hablamos de sufrimiento, no solo nos estamos refiriendo al hecho de que nuestras vidas corran peligro a causa de nuestra fe, ni al hecho de estar privados de reunirnos, sea por la causa que sea. Por supuesto que estas circunstancias son duras y nadie quisiera vivirlas en carne propia, pero es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Siempre que la iglesia decide obedecer a Dios y decide obedecer a Dios en su llamado de llevar el evangelio a otras personas, de compartir a Cristo, de seguro que la iglesia y el creyente sufrirá. Pero hay otros tipos de sufrimiento que vamos a experimentar a causa de nuestra obediencia para la evangelización. Sufrimiento que muchos no estamos dispuestos a pagar. Y si no estamos dispuestos a pagar este tipo de sufrimiento, peor, o en tal caso nos será mucho más difícil estar dispuestos a pagar una cuota mayor de sufrimiento por causa de la evangelización. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el cansancio y la presión por la preocupación y el servicio por otros. No solamente compartir el evangelio nos va a exponer a situaciones probables de sufrimiento, sino el solo hecho de poder servir a otros también va a implicar que suframos. Cuando nos cansamos, sufrimos a través del cansancio, sufrimos a través de la crítica de otros cuando no hacemos bien las cosas. Sufrimos también porque nos preocupamos por la situación que otros experimentan. Nos dolemos cuando experimentamos la crítica injusta. Sufrimos cuando nos traicionan o cuando otros nos decepcionan. Por supuesto que también como personas, como seres humanos, aún creyentes, hay momentos y circunstancias en las cuales estamos muy atraídos por tirar la toalla y dejarlo todo ahí. Esto me lleva a una tercera conclusión. La iglesia que desea participar de la extensión del evangelio del reino de Dios, la iglesia que desea llevar adelante un ministerio eficaz debe recordar lo siguiente: no hay gloria si no hay sufrimiento. No es un sufrimiento que se busca, pero por amor a Dios y por amor a los perdidos y por amor a la misma iglesia, es un sufrimiento que tarde o temprano llegará y tendremos que estar listos a asumirlo y a experimentarlo. La iglesia de Jerusalén fue una iglesia sufriente, pero también una iglesia gloriosa. La gloria de la primera iglesia fue fruto de su sufrimiento por causa de la evangelización. La gloria de la primera iglesia fue fruto de su sufrimiento por causa de la evangelización. Déjame acabar este mensaje que hemos compartido el día de hoy haciéndote la siguiente pregunta. ¿Cuál es aquella cuota de sufrimiento que Dios espera o está demandando de parte tuya? ¿Cuál es esa cuota de sufrimiento que Dios espera que des para que otros conozcan de Jesús y para que conozcan de la salvación que Dios ofrece por medio de Él? Si no estamos preparados y dispuestos a pagar el precio por llevar el evangelio, nunca vamos a experimentar aquella gloria que la primera iglesia y que muchos cristianos en la historia de la iglesia han experimentado. Compartir de Cristo, como servir a Cristo,
como servir a Dios y a la iglesia va a significar sufrir. Cuando lo entendamos y vivamos, vamos a ver y a disfrutar de una iglesia no solo sufriente, sino de una iglesia gloriosa. En la medida que la iglesia sufre por causa de llevar el evangelio, la gloria del Señor se muestra a través de ella. Así que, hermanos míos, ánimo, ánimo. Vale la pena sufrir por la causa de Cristo y por la causa del evangelio. Si estamos cansados, recuerda que estamos llevando una tarea celestial, una tarea sobrenatural. Somos participantes de los sufrimientos de Cristo, pero también somos participantes del objetivo de Cristo de hacer que todo el mundo pueda conocer las buenas nuevas de salvación que hay en la persona de Jesús. Que Dios nos bendiga y nos aliente en estos tiempos difíciles que vivimos, pero tiempos también desafiantes para nosotros como iglesia, seguir predicando y anunciando a Cristo. Amada iglesia, damos gracias al Señor por su palabra, porque siempre es oportuna para nosotros, confronta nuestros corazones y nos alumbra para poder tomar acciones prácticas y corregir nuestra vida agradándole al Señor. Quiero recordarles, queridos hermanos, nuestras transmisiones diarias. Los días miércoles a las 7:15 de la noche, vía Zoom, tenemos nuestro culto de oración e instrucción. Para este miércoles tenemos Santa Cena, así que preparemos nuestros corazones para este tiempo. También recordarles los días domingos a las 10:30 de la mañana, nuestro culto de adoración vía Facebook y YouTube. Y también recordarles la lectura diaria de lunes a domingo vía YouTube. Tenemos el turno de la mañana a las 7 de la mañana. Y esta semana, a partir de mañana lunes, estaremos retomando los días nocturnos a las 11 de la noche. Así que separe este tiempo para que podamos seguir leyendo juntos la palabra de Dios. Antes de despedir, queridos hermanos, quiero que me acompañen buscando en Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. Efesios capítulo 1, del verso 17 al verso 18. Voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Queridos hermanos, sigamos adelante en esta semana, meditando en la palabra del Señor y en medio de todo tiempo y toda circunstancia, recordando la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Un gran abrazo y ahora despidamos este tiempo alabando a nuestro buen Dios. Cantemos al Señor. Perfecto, sin condición, por